Agatha Christie, una de las escritoras más prolíficas y queridas de la literatura de misterio, nació el 15 de septiembre de 1890 en Torquay, una pintoresca ciudad del condado de Devon, Inglaterra. Originalmente llamada Agatha Mary Clarissa Miller, su infancia estuvo marcada por una educación en casa, donde sus padres fomentaron su amor por la lectura desde una edad temprana. Christie se casó por primera vez en 1914 con Archibald Christie, un piloto del Cuerpo Real de Aeronáutica. Sin embargo, su matrimonio terminó en divorcio en 1928. Más tarde, en 1930, se casaría con el arqueólogo Max Mallowan, con quien compartió su vida hasta su muerte. A lo largo de su carrera, Agatha Christie escribió 66 novelas policíacas, 14 colecciones de cuentos cortos y 6 novelas románticas bajo el seudónimo de Mary Westmacott. Su obra se centra principalmente en el género de misterio y crimen, y es mundialmente conocida por sus dos detectives más famosos, el perspicaz belga Hercule Poirot y la encantadora pero aguda Miss Marple. Entre sus obras más destacadas se encuentran El asesinato de Roger Ackroyd, Asesinato en el Orient Express, y 10 negritos, que han cautivado a millones de lectores alrededor del mundo. A lo largo de su ilustre carrera, Agatha Christie recibió numerosos reconocimientos, incluyendo el prestigioso título de Dama del Imperio Británico en 1971 por sus contribuciones a la literatura. Su obra ha sido traducida a múltiples idiomas y ha vendido más de 1.000 millones de copias en inglés y otro tanto en traducciones, convirtiéndola en la novelista más vendida de todos los tiempos. A pesar de su éxito, Agatha Christie vivió un episodio en su vida tan intrigante como los que escribía en sus novelas, una desaparición que dejó un gran misterio. En la historia que sigue, exploraremos las teorías y explicaciones sobre este enigma y lo que pudo haber ocurrido durante ese tiempo. Agatha Christie falleció el 12 de enero de 1976 en su residencia en Colsey, dejando atrás un legado literario que sigue inspirando y entreteniendo a seguidores de la novela de misterio en todo el mundo. Era una fría y oscura noche de diciembre de 1926 cuando Agatha Christie, la célebre escritora de misterio, finalmente tomó la decisión que había rondado en su mente durante semanas. Bajo la luz parpadeante de una lámpara de gas, en su acogedora oficina de Sunningdale, Agatha se inclinó sobre su escritorio de madera oscura, revisando una carta que había escrito una y otra vez, buscando las palabras precisas que dejarían una sensación de inquietud y anhelo. El reloj de pared marcó las 9:15 cuando selló el sobre con un susurro casi ceremonial. La carta, dirigida a su asistente, contenía indicios deliberadamente ambiguos de su destino. El Hotel Swan espera nuevas historias. Una sonrisa enigmática se dibujó en su rostro mientras visualizaba el revuelo que causaría su repentina desaparición. En otra parte de la casa, Archie Christie, su esposo, leía el periódico, ajeno al torbellino de emociones y pensamientos que recorría la mente de Agatha. Ella lo observó discretamente, preguntándose si alguna vez podría perdonarlo verdaderamente, si el dolor de la traición eventualmente desaparecería como un mal sueño. Agatha se levantó, acomodándose el abrigo de piel sobre sus hombros, dejando que su calidez la envolviera mientras era consciente del peso del bolígrafo que había dejado atrás, testigo mudo de sus confidencias nocturnas. En la entrada, se detuvo un momento, observando su hogar con nostalgia. Sabía que lo que estaba a punto de hacer crearía un misterio en sí mismo, un enigma que ningún detective ficticio hubiera podido prever. Cerrando la puerta suavemente tras de sí, Agatha respiró hondo el aire frío que la recibió. Aquel soplo de invierno, lejos de detenerla, la impulsó hacia el automóvil aparcado fuera. La luna, alta y brillante, iluminaba su camino mientras la carretera serpenteante parecía llevarla hacia lo desconocido. Con cada kilómetro que recorría, los recuerdos de sus novelas pasadas se entrelazaban con los recientes eventos de su vida. Sentía un extraño paralelismo entre sus personajes y su propia existencia, ahora inmersa en su propio misterio sin resolver. Con determinación, se dirigió hacia el sur, su destino final aún incierto incluso para ella. La noche prometía secretos y descubrimientos, y Agatha, ahora una protagonista en su historia más intrigante, estaba lista para escribir un nuevo capítulo de su vida. Mientras dejaba atrás su mundo conocido, una mezcla de nerviosismo y emoción la envolvió. Quizás, pensó, esta desaparición era simplemente un preludio a un renacer, una evasión temporal de una realidad cada vez más opresiva.
El motor del coche siguió su ritmo constante mientras la noche revelaba sus propios secretos a la mujer que, en ese momento, decidió desaparecer del mundo. La mañana siguiente al instante en que Agatha había cerrado la puerta del mundo conocido, la mansión en Sunningdale despertó con una serenidad engañosa. Sin embargo, el primer indicio de que algo estaba fuera de lugar llegó cuando la asistente de Agatha, Mary, encontró la carta en el escritorio de la autora. Al principio, no pensó mucho en el sobre, asumiendo que era simplemente otra nota destinada a un editor o una instrucción para algún evento social. Con curiosidad creciente, Mary rompió el sello y descifró las palabras escritas con la elegante caligrafía de Agatha. El Hotel Swan espera nuevas historias, decía enigmáticamente. Sin embargo, lo que realmente capturó su atención fue el post-scriptum. No dejes que el rompecabezas te desanime, pues cada pieza tiene su lugar. Mientras la asistente intentaba interpretar el significado, el sol invernal colaba sus rayos a través de las ventanas, iluminando el papel, como si invitara a Mary a descubrir más. La intrigante mención del Hotel Swan no le resultaba familiar, aunque resonaba como un lugar de importancia. Decidió guardar la carta cuidadosamente, aún sin desvelar su significado. Mientras tanto, Archie Christie se mantenía ausente, ocupado con sus propios asuntos, sin percatarse todavía de lo que Mary había descubierto y de lo que esa carta insinuaba. Tenía la mente enredada en reuniones y compromisos, ajeno al torbellino que se cernía sobre su hogar. En el mundo exterior, el paso de Agatha había dejado una estela de pistas inauditas que aún pasaban desapercibidas para quienes la conocían. Mientras avanzaba por las carreteras, se dejó llevar por el murmullo del motor, persuadiéndose de que aquel misterioso desplazamiento podría brindarle el refugio y la claridad que tanto anhelaba. Su destino era el Hotel Swan. A medida que se acercaba, rememoraba sus razones para elegir este lugar. Un sitio que había conocido fugazmente en una visita anterior y que ahora se convertiría en el escenario de su propio relato de suspensión temporal. Sin embargo, el hotel no era solo un escondite. Era también un tablero de ajedrez donde pretendía explorar emociones, escribir notas mentales para su siguiente libro y decidir el próximo movimiento en su intrincada partida personal. Al llegar, su presencia pasó desapercibida entre los empleados, quienes la trataron como a cualquier otra huésped que deseaba un respiro de la vida cotidiana. Registrándose con el nombre de Teresa Neele, Agatha se adentró en su papel de la princesa. Con cada paso que daba hacia su nueva habitación, sentía una mezcla de liberación y responsabilidad, un sentimiento paradójico de alejarse del mundo para ver más claro dentro de él. La carta en su hogar era solo el primer eslabón en la cadena de enigmas que su mente maestra había comenzado a tejer. Mientras la noche se aposentaba sobre el hotel, Agatha Christie sabía que este viaje apenas comenzaba. En su corazón guardaba la esperanza de que su tiempo en el Hotel Swan le permitiría reescribir las reglas de su propia narración, una que el mundo entero estaría ansioso por descubrir. Era un amanecer turbio cuando un alfiler de neblina comenzó a desprenderse de las laderas ondulantes del sur de Inglaterra, revelando un día que prometía ser peculiar. Cerca de un lago sereno pero escondido en Guildford, el silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el crujir de las hojas que caían lentamente de los árboles. Aquí, oculto a plena vista, estaba el coche de Agatha Christie, abandonado a la intemperie. El vehículo era un símbolo de misterio sin contar. Antes un fiel compañero en sus habituales desplazamientos, ahora se hallaba como un centinela solitario en la playa de tierra junto al agua. Al interior, un abrigo de piel descansaba en el asiento trasero como un recordatorio de quien había estado allí, pero ya no. El suave golpeteo de las gotas de rocío sobre el capó parecía susurrar historias a cualquiera que pasara. Fue un paseante matutino el primero en percatarse de la escena, intrigado por la inusual ubicación de un auto de tal prestigio. Al constatar las pertenencias personales y el documento de conducir con el nombre de Agatha Christie, la alarma no tardó en encenderse. Los rumores se extendieron rápidamente, primero en los pueblos vecinos y pronto alcanzando los rincones de todo el país. El misterio de Agatha empezaba a tomar forma, trascendiendo los límites de una simple historia convencional. La policía local respondió con celeridad. Oficiales con ceños fruncidos y semblantes curtidos llegaron al lugar, examinando minuciosamente cada detalle en busca de pistas. Registraron cada asiento, revisaron el maletero en busca de respuestas y discurrieron teorías sobre por qué alguien abandonaría su coche de esa manera. Pero las preguntas se amontonaban sin respuestas claras. Pronto,
La desaparición de Agatha Christie se convirtió en un tema candente de interés nacional. Los medios estaban ansiosos por cubrir la historia, y los titulares llenos de aprensión comenzaron a dominar las portadas. Inquietante misterio. La desaparición de Agatha Christie, proclamaban. El frenesí mediático no hizo sino avivar el fuego del enigma, convirtiendo a la célebre escritora en protagonista de sus propios libros de misterio. Mientras la tensión aumentaba, Archie Christie se encontró en el centro de la tormenta con una creciente presión mediática. La relación marchita entre él y Agatha cobraba relevancia, y las sospechas sobre su implicación pasaron a ser parte de las discusiones públicas. La desaparición se entrelazaba con cuestiones personales, pero la sombra del desconcierto nublaba cualquier certeza. Lejos del caos, dentro del Hotel Swan, en el discreto refugio bajo el alias de Teresa N.L., Agatha Christie vivía bajo una atmósfera casi rutinaria. El bullicio del hotel la mantenía entretenida y le proporcionaba la distancia que necesitaba. Desde la ventana de su habitación, contemplaba los jardines invernales mientras su mente tejía hilos de complicidad entre su vida real y las historias que habitaban entre las sombras de su ingenio. La identidad de Teresa le permitía observar el juego de manera distinta, con un nuevo enfoque que la animaba a dar rienda suelta a su creatividad. Con cada día que pasaba, el desenfoque entre Agatha y Teresa se borraba un poco más, sugiriéndole nuevas tramas y resoluciones para sus novelas. El misterio del coche abandonado creció aún más con el paso de los días. Desde las brumas invernales que envolvían a UK hasta las salas donde se compartían historias susurradas, la desaparición de Agatha Christie se había convertido en la novela no escrita más fascinante de la época, inspirando a detectives aficionados y profesionales por igual, mientras el mundo esperaba, conteniendo el aliento, el inevitable desenlace. En el Hotel Swan, el ambiente era cálido y acogedor. Los gruesos cortinajes y la madera oscura conferían al lugar un aire de confort invernal. El personal del hotel, sin embargo, ya comenzaba a notar a una huésped particular que, aunque discreta, no lograba pasar completamente desapercibida. Teresa N.L. se registró como princesa, y con su porte señorial y modos educados, captó la atención de otros huéspedes tanto como del personal. A medida que los días avanzaban, Agatha, o Teresa, como prefería ser llamada en este enigma de su propia creación, pasaba sus horas observando. Desde la sala de comedor, mientras tomaba su té de la tarde, observaba cómo los demás huéspedes vivían sus propias historias. Siempre había sentido una fascinación natural por el comportamiento humano, y estaba segura de que, en algún lugar de esas interacciones, encontraría el material necesario para su siguiente novela. Se refugiaba en los momentos de descanso que solo podía encontrar en ese entorno, donde nadie sabía quién era realmente. En los pasillos alfombrados, Teresa se movía como un fantasma amable, estableciendo conversaciones triviales, siempre circunspecta para no revelar más de lo necesario. Algunos huéspedes se sentían atraídos por su misteriosa aura, mientras que otros la veían como un enigma interesante para resolver durante la duración de su estancia. Sin embargo, no sería únicamente el personal del hotel quien notaría la presencia de la princesa. Uno de los huéspedes más frecuentes del hotel, un hombre alto con un bigote recortado y un perpetuo ceño fruncido, era un observador acérrimo. Se llamaba Harold, un comerciante de arte retirado que disfrutaba de la atmósfera tranquila para leer sus libros en paz. Harold, quizás más observador que el resto, comenzó a notar ciertos matices en la conducta de Teresa que no encajaban del todo. Harold y Teresa compartieron una conversación casual una tarde en el salón, mientras una suave música de piano llenaba la estancia. Las palabras fluyeron con naturalidad, una danza de temas que iban desde literatura hasta el arte del engaño en la escritura. Durante uno de estos diálogos, Harold, con un brillo sutil en los ojos, le confesó que era un ferviente admirador de las novelas de misterio y, en particular, de las escritas por una cierta Agatha Christie. Agatha sintió un súbito nerviosismo y a la vez una chispa de curiosidad. Se sonrojó levemente, pero mantuvo la compostura. La conversación pronto viró hacia otros temas, pero Harold no dejó pasar esa ligera reacción. Aunque no podía afirmar nada con certeza, su mente de detective aficionado comenzó a entrelazar teorías, sutiles pero significativas, acerca de la identidad de Teresa N.L. Cada noche, Agatha volvía a su habitación, donde la quietud le proporcionaba el espacio necesario para escribir en su diario.
Reflexionaba sobre la extraña paz que sentía al operar bajo esta nueva identidad y cómo sus pasos la llevaban más cerca de la sanación personal, y quizás a un nuevo comienzo creativo. Sin embargo, sabía que el tiempo en el Hotel Swan tenía un límite, y que pronto tendría que enfrentar la realidad que había dejado atrás. Pero por ahora, como una princesa en un juego de sombras y luces, aguardaba con la paciencia de una narradora que conoce que cada historia, tarde o temprano, debe volver al mundo real. El frío viento de invierno soplaba con intensidad, llevándose consigo las hojas secas que alfombraban las calles, mientras la desaparición de Agatha Christie se transformaba en un verdadero fenómeno nacional. La atención mediática era abrumadora, nutriéndose de cada pequeño detalle, rumor o sospecha que pudiera surgir en los días posteriores a la desaparición del célebre talento literario. Archie Christie se encontraba en el ojo del huracán. La prensa no desperdiciaba oportunidad para presionarlo con preguntas incisivas, cada visita y cada llamada telefónica supervisada por periodistas ansiosos de una declaración que pudiera desbloquear el misterio. El sonido constante de las cámaras y las luces de los flashes lo acompañaban a todas partes. A pesar de su posición incómoda, Archie intentó mantener la compostura y la fachada de preocupación genuina. Al principio, colaboró estrechamente con las autoridades, proporcionando cada detalle que pudiera ayudar a encontrar a Agatha. Sin embargo, en la furia del frenesí mediático, las sospechas comenzaron a recaer pesadamente sobre él debido a la complejidad de su vida matrimonial, que algunos periodistas ya conocían y prontamente alimentaban en sus artículos. Mientras tanto, las fuerzas policiales desplegaban todos los recursos disponibles en la búsqueda. Los detectives, junto con varios voluntarios, escudriñaron cada centímetro del área donde se encontró el coche abandonado. Las aguas del lago fueron examinadas, y los bosques aledaños explorados meticulosamente, en busca de cualquier rastro que pudiera haber dejado Agatha. Sin embargo, una bruma impenetrable de incertidumbre parecía rodear la escena, como si ella hubiese desaparecido en el aire. A medida que los días pasaban sin resultados tangibles, la preocupación del público aumentaba. Las teorías sobre su desaparición comenzaron a proliferar. Algunos decían que había sufrido un accidente y había perdido la memoria. Otros insinuaban que se trataba de un truco publicitario orquestado para aumentar las ventas de sus libros. E incluso había quienes imaginaban una trama tan compleja como las de sus novelas, sugiriendo un secuestro o una fuga planeada meticulosamente. Los amigos y colegas de Agatha también intervenían en la búsqueda, describiendo su personalidad, sus hábitos de trabajo y el inmenso estrés bajo el que parecía haber estado últimamente. Los detalles de su vida personal, las tensiones matrimoniales, los desafíos creativos, la presión del éxito, se convirtieron en piezas de un rompecabezas que el país entero intentaba resolver. Dentro de la atmósfera bulliciosa del Hotel Swan, Agatha, todavía bajo el nombre de Teresa Neele, permanecía ajena a la tormenta mediática que se desataba en el mundo exterior. Pasaba sus días explorando los jardines del hotel y escribiendo en su diario, peleando con sus propios demonios internos y reflexionando sobre las decisiones que la habían llevado hasta allí. A través de una nómina escalonada, descubrió que algunos de los staff del hotel estaban al tanto de su identidad secreta, pero una mezcla de compasión y respeto mantuvo el secreto a salvo. A menudo, oía susurros a su paso, fragmentos de conversaciones que tocaban el tema de su desaparición, pero nadie la enfrentaba directamente. Observar su propia historia desenmarañando desde la distancia le ofrecía a Agatha una perspectiva única. Percibía cómo el pulso de la gente latía ante el misterio de su paradero y cómo los personajes de sus historias parecían cobrar vida en esta realidad alternativa que había creado de manera involuntaria. En las quietas horas de la noche, cuando el hotel se sumía en el silencio, Agatha evaluaba si el refugio que había encontrado estaba ayudándole realmente a escapar de una realidad insoportable. Sabía que, pese a todo, era solo cuestión de tiempo antes de que tuviera que abandonar este fragmento de fantasía y enfrentarse a las repercusiones de sus acciones. Pero por ahora, cada noche era suya, y en las páginas de su diario, en parte inspiración, en parte confesión, tejía un relato interior que mantenía la dualidad entre Agatha y Teresa, entre la búsqueda de un refugio y la inevitable necesidad de encontrar el camino de regreso a su verdadero yo. El Hotel Swan era conocido por su impecable programación de eventos, y el próximo en su lista era el prestigioso baile de gala de invierno, un acontecimiento que cada año atraía a la flor y nata de la sociedad circundante. La sala de baile, adornada con guirnaldas de luces y coronas de acebo,
resplandecía con un brillo cálido y resplandeciente, invitando a cada uno de los asistentes a dejar atrás sus preocupaciones y entregarse al regocijo de la velada. Teresa Neele, el alter ego bajo el cual Agatha Christie se refugiaba, se preparó para asistir al baile con un interés que no había anticipado. Había algo en la magia de las máscaras y los atuendos elegantes que ofrecía una sensación de anonimato segura, incluso dentro de su ya enigmática presencia. Vestida con un sofisticado vestido de satén azul y con alguna bisutería aprestada que brillaba como estrellas en una noche clara, Teresa cruzó el umbral del salón de baile. Su entrada no pasó desapercibida. Era como si una oscuridad intrigante la envolviera, una que parecía invitar a los demás a acercarse y descubrir más. Las parejas se deslizaban con gracia por la pista de baile, mientras la orquesta tocaba una melodía encantadora que colmaba el ambiente de una nostalgia elegante. Teresa se movía entre los grupos reunidos, participando en conversaciones esporádicas y riendo educadamente ante los comentarios ingeniosos de desconocidos que hacían su mejor esfuerzo por impresionarla. Fue en medio de aquella efervescencia social que la figura del misterioso caballero, quien había observado a Teresa interesado desde su llegada al hotel, se acercó. Su presencia era intrigante. Un hombre alto, de mediana edad, con el cabello pepado de canas que le otorgaba un aire de sabiduría y misterio. Se presentó como el señor Whittingham, con un tono que sugería conocimiento compartido. Señorita Neele, espero no ser impertinente, pero parece que hemos coincidido en un fascinante cruce de caminos, dijo con una sonrisa astuta, mientras extendía una mano invitándola a bailar. A pesar de la aprehensión inicial, Teresa aceptó y juntos se deslizaron suavemente por la pista. Durante el baile, el señor Whittingham reveló que tenía información sobre ciertos secretos de la alta sociedad que podrían interesarle a Agatha Christie, insinuando que ciertos eventos de su vida personal eran más que meras coincidencias. Teresa estudió su expresión con cautela. ¿Era un amigo, alguien que podía ayudarla? ¿O un adversario que había penetrado en su fachada cuidadosamente construida? La tensión saltaba en la conversación, un juego de ajedrez verbal donde cada palabra, cada giro de la frase, podría descubrir el motivo real de su encuentro. He seguido su obra con gran interés, sabe. Sus novelas contienen una verdad más profunda, una que a menudo reverbera en nuestra propia realidad, comentó Whittingham con un tono que era un eco de conspiración. A medida que la música llegaba a su crescendo, el señor Whittingham le ofreció a Teresa un pequeño sobrelacrado antes de retirarse sin más explicaciones. Intrigada, ella dejó que su mirada lo siguiera mientras se alejaba, preguntándose si el contenido de la carta era parte del rompecabezas que intentaba recomponer en su mente. Más tarde en su habitación, con el corazón todavía palpitando de la emoción del encuentro, Teresa finalmente abrió el sobre. En su interior halló una breve carta escrita en un papel grueso y con una caligrafía elegante. Las palabras hablaban de una conspiración, pistas que parecían entrelazarse no solo con su situación actual, sino también con las tramas de sus novelas. La información que contenía prometía desvelar secretos que podrían cambiar la percepción que tanto ella como el mundo tenían de personas y eventos cercanos a su propia vida. Aunque la autenticidad del mensaje y las intenciones del señor Whittingham aún eran inciertas, una semilla de revelación se había plantado. La velada había dejado una clara certeza: su historia aún tenía capas que requerían ser descubiertas. En el silencio de su habitación, con la carta aún temblando ligeramente en sus manos, Agatha reflexionó sobre la dualidad de su existencia actual. Al contemplar el próximo movimiento en su cada vez más complejo tablero de vida, una parte de ella comenzaba a anhelar volver al juego real, dejando que la trama de este inesperado capítulo la guiara hacia el desenlace que, tarde o temprano, debía enfrentarse él mismo. La carta del señor Whittingham había dejado a Agatha sumida en un torbellino de incertidumbres. Observaba las palabras escritas con precisión casi teatral, preguntándose sobre los vínculos que insinuaban entre su vida personal y un entramado secreto que, hasta ahora, había escapado a su percepción. Intrigada y cautelosa, Agatha sabía que abordar estas revelaciones requeriría todo el ingenio que reservaba para sus mejores historias. El contenido de la carta hacía referencia a personajes influyentes del literario mundo que, aparentemente, estaban implicados en maniobras ocultas. Algo acerca de una sociedad clandestina que pretendía alterar el rumbo de sus obras y, en consecuencia, el impacto que éstas tenían en la opinión pública. La mención de tales figuras era lo suficientemente vaga como para eludir acusaciones directas,
aunque suficientemente sugestiva para sugerir intenciones amenazadoras. Bajo el manto de la identidad de Teresa Neele, Agatha debatía cómo proceder. El misterio parecía inextricablemente tejido con sus propios miedos e inseguridades, como si cada nueva pista le sustituyera un peso invisible en el alma. La autora se encontraba en la intersección de la realidad y la ficción, enfrentando una narrativa que desafiaba las expectativas. Decidida a llegar al fondo de las revelaciones, Agatha decidió enfrentar su primera prueba, encontrar al señor Whittingham. Empleando un lenguaje enérgico y decidido, le dejó un mensaje en el hotel pidiendo un encuentro en un lugar discreto dentro de los terrenos del hotel. El mensaje le llegó a Harold, la figura enigmática que había seguido cada uno de sus movimientos con un interés apenas velado. La tarde del encuentro, lluviosa y gris, proporcionaba el escenario perfecto para el creciente crescendo de secretos y descubrimientos. En un rincón apartado del invernadero del hotel, entre los verdes y húmedos aromas que la lluvia evocaba, Agatha encontró a Harold esperando, envuelto en un abrigo de lana y sombrero de fieltro, una figura que parecía salida de las páginas de uno de sus relatos. «Señorita Neele, me alegra que haya aceptado mi invitación», dijo Harold, su voz ronca apenas audible sobre el martilleo de la lluvia sobre el vidrio. Agatha, con un suspiro silencioso, se escondió bajo la fachada de Teresa. «Señor Whittingham, vine porque deseo saber más sobre el contenido de su carta», respondió con firmeza, sus ojos fijos en los suyos. Harold asintió, su mirada compasiva y calculadora al mismo tiempo. «Le confié esa carta porque sabía que, de todas las personas, usted entendería la gravedad de este asunto. Hay fuerzas en juego, fuerzas que manipulan desde las sombras». La conversación giró alrededor de figuras literarias poderosas y sociedades ocultas, de cómo sus influencias pretendían guiar las narrativas populares hacia metas no declaradas. Harold reveló haber sido un antiguo miembro simpatizante que había abandonado cuando comprendió las verdaderas intenciones. Añadió que había reconocido el ingenio detrás de las novelas de Agatha como una amenaza no prevista, razón por la cual había decidido advertirla bajo la discreta seguridad de la identidad de Teresa. Con cada palabra, el aire pesado en el invernadero parecía ocupar más espacio, presionando sobre Agatha. Aunque su mente lógica aún procesaba la improbabilidad del relato y la falta de evidencia concreta, el instinto le decía que había más verdades en los relatos de conspiraciones de lo que Harold podría nunca precisar. Agatha necesitaba decidir a qué historia conceder su lealtad. Implicarse podría significar abandonar el anonimato que tanto valoraba en ese momento, pero el prospecto de vivir en la ignorancia, o peor aún, arriesgarse a las sombras de esas fuerzas nuevamente, era igual de inquietante. «Señor Whittingham», dijo con una determinación recién descubierta, «si lo que dice es cierto, estas personas ya están observando. Venir aquí ha sido un riesgo en sí mismo. ¿Por qué me eligió a mí para implicarme?». El misterio en los ojos de Harold se alivió por un momento, su seriedad brevemente sustituida por una sonrisa efímera. «A veces, señorita Neele, sucede que el flujo del destino se detiene solo por quienes están destinados a cambiarlo». Con esas palabras, el sentido de propósito de Agatha comenzó a reformarse. Al abandonar el invernadero, una mezcla de miedo y resolución acompañaba sus pasos. Delante, tenía un mundo que descubrir, un enigma digno de su talento, y un destino que debía abrazar en toda su complejidad, incluso si ello significaba reescribir sus propios relatos. El mundo dentro del Hotel Swan se había convertido para Agatha, o Teresa, en un refugio rodeado de un delicado equilibrio entre el enigma y la calma. Sin embargo, ahora, con el peso de la revelación proporcionada por Harold, dicho equilibrio comenzaba a romperse. Sentía que el velo sobre su vida y decisiones pasadas estaba siendo levantado, exponiendo una red de relaciones y secretos que ella nunca hubiese imaginado. Esa noche, mientras la lluvia susurraba contra el cristal de la ventana de su habitación, Agatha se enfrentó a sí misma. La tenue luz de la lámpara derramaba sombras con forma de pensamientos sobre las paredes, y ante ella, sobre el escritorio, yacía su diario. Las páginas desbordaban anotaciones de reflexiones recientes, especulaciones y piezas de un rompecabezas que seguía creciendo en complejidad. Sabía que la decisión que tomara en ese momento podría alterar no solo su vida personal sino también el legado de sus obras. Con ese conocimiento, se sentó a escribir a la luz de la lámpara. Las palabras fluían casi automáticamente, cada una un compromiso con la realidad que debía enfrentar. Querido diario.
Esta verdad inesperada que se insinúa me recuerda la ficción que tanto he idolatrado. Estoy navegando por un mundo que parece uno de mis propios libros, aunque el desenlace está oculto, incluso para mí. He llegado a un cruce en mi narrativa personal, uno que demanda más que intuición. Demanda coraje. Debe haber un equilibrio entre el arte y la vida, entre las historias que contamos y aquellas que decidimos vivir. En este momento, no puedo saber a ciencia cierta cuál es el camino correcto, pero comprendo que el miedo a aceptar un papel activo en esta historia no debe ser lo que me guíe. Quizás lo que Harold sugiere no es únicamente un rompecabezas a solucionar, sino una prueba de mi resistencia. La posibilidad de que haya algo mucho más grande detrás del significado de mis escritos me llena de ansiedad e intriga por igual. En mi ausencia, soy el enigma de mi propio relato, y la tentación de desentrañar la red a mi alrededor es irresistible. Agatha pausó su escritura y miró a través de la ventana empañada. La tormenta la llamaba, susurrándole promesas de redención y aventura. Harold había encendido una chispa de valentía que anteriormente había estado cubierta por dudas y reservas. De alguna manera, decidir involucrarse significaba no solo confrontar el espectro de la desaparición, sino también afirmar su deseo de reconciliar su identidad como escritora y como mujer. Con un renovado sentido de propósito, Agatha trazó un plan en su mente. Necesitaba saber más, necesitaba descubrir hasta dónde llegaba la influencia de las fuerzas ocultas que Harold mencionaba. Decidió que al amanecer saldría del hotel, no solo como observadora, sino como protagonista activa en la búsqueda de respuestas. Su corazón latía con una mezcla de anticipación y temor, pero sabía que no podía permanecer en la seguridad protectora del anonimato para siempre. Las palabras del diario daban forma a la base de su resolución. Debo mirar al misterio a los ojos. Era su último acto de rebeldía hacia la incertidumbre. Aquel despertar de intenciones y coraje significaba el principio del fin para su tiempo como Teresa Neele y, al mismo tiempo, prometía un nuevo comienzo para el verdadero destino de Agatha. Listo para reencontrarse con el mundo que había dejado atrás, sentía que llevaba en ella el espíritu de cada cuento incrustado en su piel, empujándola hacia adelante. Con la llegada del nuevo día, los primeros rayos de sol rompían a través de la tormenta nocturna, iluminando la senda que debía tomar. En su corazón, Agatha sabía que cada paso hacia la verdad la acercaría, no solo al desenlace de este misterio, sino también al significado completo de su historia personal. La siguió a corta distancia, asegurándose de no llamar demasiado la atención. La mujer se detuvo cerca de una pequeña taberna al final de una callejuela estrecha. Acompañada por dos hombres de aspecto reservado, intercambiaron documentos y murmuraron palabras apenas audibles que se perdían en la ligera brisa. Desde su estratégica posición, Agatha concentró su atención en los documentos, que llevaban intrincadas letras en su encabezado, donde alcanzó a leer el Consorcio de Custodios Literarios. Su mente sintió un choque al reconocer el título mencionado fugazmente en la carta de Harold. Podía sentir cómo los hilos de la realidad se entretejían de maneras en las que solo había fantaseado en su literatura. Esta sociedad secreta, los individuos a su cargo, quizá meros personajes en una conspiración que amenazaba con enredarla aún más en su centro. El encuentro era la prueba tangible de las palabras de Whittingham, una invitación para sumergirse más profundo en las aguas de este enigma aún impenetrado. La mujer y sus acompañantes se desvanecieron en el tejido de la ciudad, dejando a Agatha con inquietantes certezas. Sabía que cada paso en el camino hacia la verdad desentrañaría no solo el misterio de su desaparición, sino el auténtico significado de sus palabras en el intrincado entramado de esta artimaña. Inspirada por una mezcla de cautela y coraje, Agatha sabía que su decisión de convertirse en una activa investigadora podría tener las consecuencias más inesperadas. Sin embargo, aceptaba el desafío con gusto. Una vida sin aventuras no era una vida vivida, y la verdadera Agatha habría querido que su legado incluyera una resistencia contra lo que nunca quiso ver. Con el día aún joven y su mente llena de preguntas, se dirigió a la estación de tren con la firme intención de seguir las señales que comenzaron a revelarse en cada esquina. Tenía un propósito renovado y, en su corazón, sentía que su verdadero destino se encontraba al otro lado del próximo capítulo, deslumbrante y listo para ser enfrentado. La estación de tren era un hervidero de energía y actividad, con el traqueteo constante de los trenes que llegaban y partían, llenando el aire con sus silbidos y el murmullo de los pasajeros que iban y venían. La decisión de Agatha de embarcarse en un viaje fugaz hacia el campo había sido impulsiva, pero en muchos sentidos necesaria.
Había algo en el paisaje cambiante y en el movimiento del tren que le permitía aclarar sus pensamientos y recoger las piezas dispersas de su propia narrativa. El vagón en el que se encontraba tenía una atmósfera acogedora. Las luces amarillas oscilaban sobre las cabezas de los pasajeros y la vibración del tren sobre las vías proporcionaba una base rítmica para sus pensamientos. Se acomodó junto a la ventana, observando cómo el paisaje de principios de invierno se deslizaba rápidamente, salpicado de pequeñas aldeas y vastos campos que reposaban bajo la ligera bruma matutina. Agatha llevaba consigo un pequeño cuaderno de piel, un confiable compañero para anotar las ideas que surgían en su mente. Pasaba las páginas lentamente, repasando anotaciones previas, recuerdos del enigmático encuentro con Harold, los murmullos de la mujer misteriosa en la librería y las palabras crípticas del consorcio de custodios literarios. Aunque los fragmentos parecían aislados, una parte de ella comenzaba a discernir un patrón oculto, como si estuviera al borde de una revelación que escapaba a una cuestión fugaz. Llegó a su destino al cabo de un par de horas, un pequeño pueblo olvidado en el borde de un bosque antiguo, donde el tiempo parecía haberse detenido. Bajó del tren y fue recibida por el aroma inconfundible de lo rústico: paja, tierra húmeda y leña recién cortada. Con una mochila ligera al hombro, recorrió el camino que la condujo a una antigua casa de campo que había alquilado bajo un nombre falso, un refugio temporal donde pretendía zambullirse en sus pensamientos, libre de distracciones. Al llegar, fue recibida por el silencio envolvente de la campiña inglesa. Solo el susurro del viento entre los árboles y el canto de algún pájaro solitario rompían la serenidad. La casa, modesta pero acogedora, mantenía una reserva de libros antiquísimos y un cálido fuego que crepitaba en la chimenea central, tentándola al refugio. Con la comodidad de la desolación que la envolvía, Agatha se dejó caer en un sillón junto a la ventana, desde donde podía observar el bosque que rodeaba la casa. Allí, en la quietud de un espacio lejos del bullicio del mundo, se permitía saborear el pensamiento de que vida y arte ahora se mezclaban en un lienzo complejo que intentaba desenmarañar. La imaginación de Agatha se disparaba cuando mentalmente revisaba sus notas. El nombre del consorcio no dejaba de revolotear en su conciencia. Cada indicio parecía sugerir que su obra literaria había sido objeto de atenta observación por parte de aquellos dentro de esta red secreta. Quizás, pensaba Agatha, la clave para resolver el misterio radicaba en sus propias historias y personajes. Inmersa en sus reflexiones, las horas pasaron como un suspiro. Conforme la tarde avanzaba, aquella acogedora soledad en la casa de campo le dio nueva perspectiva para observar sin miedo. Instintivamente, sus pensamientos comenzaron a formar los primeros párrafos de su siguiente novela, una obra que prometía ser tan intrigante como el enigma que ahora exploraba. Mientras la noche caía, Agatha finalmente se permitió un respiro, cerrando el cuaderno con una sonrisa serena. Sabía que su huida había sido temporal y que pronto necesitaría internarse en el enigma que la seguía en cada movimiento, pero aquí había descubierto un nuevo propósito y un renovado entusiasmo por escribir. El campo le había ofrecido más que refugio. Le brindó esa pausa necesaria para reencontrarse con la fuente de su genio creativo. Frente a la calidez de las llamas, Agatha permaneció ojos cerrados, saboreando la paz momentánea. Sabía que regresaría más fuerte y resuelta, con la certeza de que las revelaciones se desplegarían en el momento adecuado, y que, en algún sentido, ya había comenzado a tejer los hilos de su historia más intrigante. La confianza renovada que Agatha había encontrado en su retiro en el campo le proporcionó el coraje para orquestar el próximo movimiento de su enigma personal, un regreso calculado y dramático. Durante su estancia en la casa de campo, había dedicado tiempo no solo a reorganizar sus pensamientos, sino a planificar cada detalle de su reaparición. Sabía que necesitaba crear un desenlace que estuviera a la altura del misterio que había tejido a su alrededor. Una mañana, sentada frente a la ventana, mientras el sol suave de diciembre pintaba la habitación con tonos dorados, Agatha empezó a reconstruir su narrativa secreta. El cuaderno de piel, ya casi repleto de ideas y esbozos, ahora contenía la estructura de una carta que tendría una importancia crucial. Se trataba de una misiva destinada a la policía, planteada como parte trampa, parte desafío intelectual. Con su pluma en mano, Agatha comenzó a escribir. La carta se convirtió en un complejo rompecabezas literario, repleto de alusiones a escritores y obras que solo un verdadero aficionado de la literatura podría descifrar por completo. Las líneas estaban llenas de referencias a sus autores favoritos, desde Doyle a Poe,
cada pista formando una delicada red alrededor de su desaparición. Era un guiño a su ausencia, un juego ingenioso que aseguraría que el misterio persistiese en la mente de los demás. Todo gran misterio, escribió Agatha, contiene la verdad oculta entre palabras no dichas y caminos no tomados, como sombras danzantes en la penumbra de una biblioteca antiquísima. Con atención meticulosa, ajustó cada detalle y cada referencia, asegurándose de que la carta no solo serviría para despistar, sino que también establecía un marcador en una rica tradición literaria. Al finalizar, selló la carta sin releerla. Sabía que la había escrito con precisión quirúrgica, y cualquier revisión podría alterar la frágil poesía de los enigmas cuidadosamente insertados. Finalmente, con la carta guardada en un sobre, Agatha dispuso sus planes inmediatos. Envió la carta desde la oficina de correos del pueblo bajo su seudónimo rural. La mecánica familiar del cierre de puertas de la oficina y el sonido distante del matasellos se sintieron como el cierre de un capítulo y el preludio a otro. La decisión de regresar al Hotel Swan estaba motivada no solo por la necesidad personal de reanudar su vida, sino también por dejar una huella que desafiaría la comprensión de todos, incluidos los más imaginativos y curiosos. Se imaginaba el asombro de los medios y la atracción magnética que el misterio continuaría ejerciendo sobre el público. Sabía que la clave de su desaparición y su reaparición quedaría dispersa en sus siguientes obras, como un legado para quienes pudieran entender los susurros entre líneas. Agatha preparó su regreso con cautela, considerando cada aspecto de su llegada al hotel. Planeaba aparecer de manera tranquila, sin ostentación, como si volviera de un breve y normal paseo, desafiante y calmada ante el caos que había dejado a su paso. Al borde de aquella reveladora vuelta, Agatha sintió la emoción del desafío. Había tejido la trama final en una de sus historias más personales, dejando a todos a preguntarse dónde terminaba la ficción y comenzaba la realidad. Saboreando ese instante, Agatha observó su reflejo en el espejo, resoluta, lista para el siguiente acto. El regreso al mundo que había dejado por un breve y fascinante momento suspendido en el tiempo. El día del regreso de Agatha estaba nublado, con una llovizna ligera que envolvía el aire frío, como si la atmósfera misma presagiara el clímax de un misterio inusual. Con el equipaje ligero que cargaba, Agatha se dirigió a la estación de tren con una firme calma interior. Cada paso que daba resonaba con una mezcla de anticipación y certeza, como un personaje acercándose a la conclusión de su propia historia. El tren que la llevaba de vuelta al Hotel Swan era una antigua locomotora que había sobrevivido al paso del tiempo, con su exterior de hierro aún brillante bajo la lluvia. Agatha se instaló en un compartimento cómodo, junto a la ventana, observando cómo el paisaje cambiaba del verde penetrante de la campiña al bullicio de las estaciones urbanas a medida que se acercaba a su destino. Aquel viaje parecía un emblema del propio tránsito de su vida, de lo desconocido a lo familiar, de la introspección silenciosa al mundo clamoroso. Sus pensamientos viajaban hacia atrás, a esos momentos en la casa de campo cuando bosquejaba sus próximas obras, en las que había sembrado pistas sobre su desaparición. Se había dedicado a girar la trama de su experiencia en una narrativa alternativa, confiada en que algún lector avispado descifraría el acertijo oculto en sus textos. Así, mezclaba la realidad con la ficción de un modo que solo ella, con su pluma maestra, podía hacer. Llegó a su destino mientras el reloj de la estación marcaba el mediodía, con una puntualidad que era casi poética. Al bajar del tren, Agatha se tomó un momento en la plataforma para contemplar el bullicio de personas yendo y viniendo, cada una con sus propias historias e incógnitas. A pesar de la muchedumbre, había un íntimo aislamiento en su manera de llevar las cosas, un desapego que solo aquellos que han vislumbrado el núcleo de sus propios misterios pueden comprender. Cruzó las puertas del Hotel Swan con la misma serenidad que había imaginado, esquivando a la prensa que, sin información confiable, esperaba ansiosamente su llegada. El ajetreo en el vestíbulo era palpable, con murmullos susurrados que resonaban como ecos distantes mientras las miradas se volvían hacia ella. Para cualquiera que la observase con detenimiento, habría resultado impactante lo poco afectada que parecía después de su ausencia. Agatha saludó al encargado del hotel con una leve inclinación de cabeza, como si el tiempo transcurrido en el anonimato hubiese sido simplemente un paréntesis en el flujo de la vida cotidiana. En el interior del hotel, la decoración Art Deco mostraba su usual resplandor, las lámparas colgantes brillaban con un calor acogedor y la alfombra roja absorbía el sonido de sus pasos. Se permitió una pausa en el vestíbulo, oliendo el aroma familiar del café recién hecho y las flores frescas del centro de mesa.
Ya a salvo tras la fachada cotidiana de su vida, sintió una rara mezcla de satisfacción y liberación al regresar. Mientras ascendía las escaleras hacia su suite, la expectación en el aire era pesada, casi tangible. Las cámaras y los periodistas parecían mantenerse en vilo, como muchedumbres esperando la conclusión de un thriller literario. Al llegar a su puerta, Agatha sonrió ligeramente, consciente de que sus pasos ahora serían seguidos con atención, cada uno una declaración tácita sobre el misterio que había sembrado. Dentro del refugio de su habitación, lejos del ojo público, se permitió finalmente un momento para desenredarse del hilo de tensión que había llevado con dignidad. Se dejó caer en un sillón junto a la ventana, que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Allí permaneció unos instantes, saboreando la calma antes de encarar la próxima medida de su plan. Una conferencia de prensa donde explicaría lo inexplicable. La tarde transcurría mientras se preparaba para enfrentar al mundo exterior una vez más. Se miró en el espejo del tocador, su reflejo devolviéndole una mirada intensa, una mezcla de secretos guardados y sabiduría recogida durante aquellos días en el campo. Había decidido que no daría explicaciones concretas ni conferencias esclarecedoras en su próximo encuentro con la prensa. Su silencio, más elocuente que cualquier palabra, perpetuaría el misterio y avivaría las especulaciones. Sabía que las teorías que surgirían, fueran elaboradas o sencillas, nunca podrían captar la totalidad de su experiencia ni el propósito de su desaparición. Al poner un pie fuera de su habitación para enfrentar a la prensa, Agatha pareció flotar entre los dos mundos de los que ahora era parte, el real y el creado por ella misma. Cuando apareció ante la multitud en la sala de conferencias del hotel, un murmullo recorrió al instante a los periodistas. Todos los ojos estaban fijados en ella, expectantes. Con el rostro sereno y enigmático, Agatha se disponía a escribir el próximo capítulo de su vida, dejando consternada a la audiencia con una escueta, pero poderosa declaración. Sus palabras fueron calculadas para preservar el misterio, y al abandonar la sala, cerró un capítulo vital de su existencia, asegurándose de que seguirían hablando de ello durante generaciones. Sabía que su huida había sido, en cierto modo, el golpe maestro de su carrera. Una pieza de intriga hoy escrita con la tinta invisible de lo real y lo tangible en sus textos venideros. El regreso de Agatha había tenido tal magnitud que la noticia se difundió con tanta rapidez como la pólvora en un campo seco. Los medios de comunicación, siempre ávidos por una historia sensacional, se lanzaron sobre el incidente, creando un frenesí que retumbó en la esfera pública con una viveza que rara vez se había visto. Desde las primeras páginas de los periódicos hasta los programas de radio, el nombre de Agatha Christie se mencionaba con una intensidad que pocos eventos antes habían logrado capturar. En las salas de redacción, periodistas y editores debatían con apasionada energía las posibles causas de su desaparición. Se convocaron paneles de expertos que ensayaron teorías que iban desde la más simple hasta la más extraordinaria. Algunos sugirieron que Agatha padeció una crisis nerviosa que la llevó a huir, una pérdida temporal de la memoria como resultado del estrés acumulado de la fama y la presión de las expectativas. Otros propusieron que todo era un truco publicitario de inusual escala, una jugada maestra para aumentar las ventas de sus libros y consolidar su leyenda personal. El público, fascinado por el misterio y la figura enigmática de la autora, consumía estas explicaciones con un interés voraz. Las radios zumbaban con debates acalorados, mientras que en las calles, las personas se congregaban en pequeños grupos, discutiendo y especulando sobre lo que realmente había ocurrido. Algunos afirmaban que el carácter enigmático de Agatha había sido la clave de su creatividad y que esta apariencia de desaparición espontánea reflejaba simplemente la mente de una contadora de historias extraordinaria que caminaba fina línea entre la realidad y la ficción. Agatha, mientras tanto, permanecía hermética y compuesta, observando desde las sombras el revuelo que se había desatado. Se negó a dar una explicación definitiva, prefiriendo evocar un aire de misterio que solo sirvió para alimentar más especulaciones. Las entrevistas que concedió fueron limitadas y cuidadosamente manejadas, siempre dejando que las preguntas persistieran en el aire sin respuestas claras. Cada respuesta ambigua era una invitación más para que la imaginación hiciera su trabajo, un puzzle que nadie, salvo ella, podía resolver completamente. Al cabo de los días, la prensa comenzó a documentar minuciosamente cada uno de sus movimientos. Fotógrafos esperaban fuera de su casa y del hotel, deseosos de capturar cualquier imagen que pudiera ser interpretada como una nueva pista. Los titulares se sucedían sin pausa,
cada uno intentando ir más allá en la pesquisa, rascando la superficie en busca de aquel profundo secreto que Ágata ocultaba también. Mientras tanto, Ágata se dedicaba al arte de la observación, aquel que siempre había nutrido su escritura, dándose cuenta de cómo su regreso impactaba no solo a los medios, sino a la gente común que disfrutaba de sus novelas. La percepción del público sobre su figura había cambiado, de hecho, tornándose más fascinante y rica en matices. Ahora no era solo una escritora brillante, sino una mujer de misterio, una rompecabezas por derecho propio. En su hogar, recobraba cierto sentido de normalidad, reintegrándose progresivamente a su rutina diaria de escritura y vida social, siempre con un ojo puesto sobre el reflejo que su desaparición había causado en la cultura colectiva. Disfrutaba jugando con las reminiscencias de su experiencia en sus proyectos literarios actuales, usando la desaparición como un artefacto metafórico que sus fieles lectores, sin duda, buscarían inicialmente en sus nuevas líneas. Lejos de agotar el interés público, el silencio de Ágata solo tejió una leyenda más duradera, una especie de mito contemporáneo. Se había convertido en un símbolo de autodeterminación y reserva, un reflejo de su ficción donde los enigmas son una extensión de los desafíos humanos. Su silenciosa recuperación había resonado con aquellos que entendían la necesidad de privacidad para sobrevivir al mundo frenético. En su círculo social más cercano, familiares y amigos intercambiaron sus preocupaciones en privado, respetando y cuidando el secreto que quizás algunos conocían más íntimamente que otros. Al cerrar las cortinas de la atención del mundo por un momento, ella había mostrado cuán fortaleza y vulnerabilidad podrían entrelazarse para crear una imagen perpetuamente fascinante. Con el tiempo, la volatilidad de la prensa disminuyó gradualmente. Los medios se dirigían inexorablemente hacia otras historias, otros escándalos, otros misterios temporales. Pero el caso de Agatha Christie quedaría impreso como una de las anécdotas más memorables e inexplicables de la era, una prueba tangible de que lo conocido es muchas veces una mera ilusión, y que detrás de cada historia hay otra aún más intrigante, esperando ser descubierta. De ese modo, el impacto mediático no fue solo un eco de su reaparición, sino una confirmación de su estatus como icono cultural de fascinación ininterrumpida. El regreso de Agatha Christie al torbellino de su vida pública coincidió con una fase de resurgimiento creativo único. La experiencia de su desaparición y el misterio que la rodeaba habían avivado en ella una llama que ya creía encendida, pero cuyo fulgor había adoptado ahora matices más profundos y complejos. Se sentía revitalizada, no solo en su deseo de escribir, sino en la forma en que percibía su arte, su propósito, y el impacto que quería dejar en el legado literario. En la serenidad de su estudio, un espacio inundado por la luz suave de la tarde, Ágata se sumergió en su trabajo con un fervor renovado. Las paredes de aquel lugar estaban cubiertas de estantes con libros que habían sido compañeros de viaje durante años, ahora convertidos en testigos silenciosos de su renacimiento. Su escritorio de madera oscura era un lugar de creación donde nuevas tramas y personajes empezaban a tomar forma. Las experiencias vividas durante su tiempo de desaparición se filtraron naturalmente en las narrativas que empezaba a escribir. Había algo poderoso en el uso que hizo de las emociones experimentadas, la soledad, el desafío de enfrentar sus propias sombras y el impulso de resolver el mayor misterio dentro de sí misma. Cada sentimiento, cada pensamiento superado se transformaba en una herramienta poderosa para construir historias que resonaban con una genuinidad innegable. Ágata comenzó a esbozar una serie de novelas que mostraban una comprensión más profunda del conflicto humano. Los personajes que surgían en su mente estaban hábilmente moldeados con matices de ambigüedad y contradicción, reflejando, quizá, los lados oscuros y luminosos que había encontrado en sí misma. Las tramas adquirían un nivel de intriga y tensión que había sido intensificado por su ausencia, en un delicado equilibrio entre la realidad y la ficción. Entre sus notas, dibujó una serie de hilos narrativos inspirados en los fragmentos de su propio misterio, la idea de red secreta que había vislumbrado, la identidad asumida para perderse en la campiña inglesa, y ese consorcio literario de susurrantes custodios que había imaginado inicialmente pero que ahora parecía latir con vida propia en su escritura. Se permitió a sí misma jugar con la línea entre verdad y creación, velando las veracidades dentro del enigma literario. Con cada página que escribía, Ágata inculcaba pistas que iban más allá de simples guiños a su experiencia, articulando un desafío intelectual para sus lectores más atentos. Había un juego en todo ello,
una especie de caza literaria que invitaba a aquellos que buscaban más allá de la simple historia. Mientras sus personajes resolvían misterios, sus lectores indagarían, tal vez, en el verdadero rompecabezas de su vida real. El proceso creativo no estaba exento de retos. Había momentos en que Agatha se enfrentaba a la vulnerabilidad de trasladar su experiencia emocional a sus personajes. Sin embargo, cada desafío se asumió como un reflejo de la complejidad de la condición humana que pretendía capturar. En esos instantes, se recordaba a sí misma que, aunque sus historias nacían de lo personal, lograban trascender lo individual para resonar en un colectivo más amplio de experiencias humanas universales. A medida que su obra progresaba, Agatha empezaba a concebir su escritura como un mapa oculto, una constelación de secretos y verdades por descifrar. Sabía que algunos de sus lectores hallarían disfrute al simplemente seguir la narrativa principal, mientras que otros, quizás de mente más inquisitiva, destellarían al descubrir las capas entrelazadas de significados profundos. En las semanas posteriores a su regreso a la vida pública, hubo momentos de introspección cuando contemplaba cómo el mundo había reaccionado ante su desaparición y reaparición. Se sorprendía ante el nivel de interés y fascinación que desencadenó su ausencia. Este fenómeno le dio una renovada conciencia de su estatus en la literatura mundial, impulsándola a tejer obras que no solo entretejen misterio, sino que también invitan a una reflexión más profunda sobre la percepción, la verdad y la identidad. Fuera del ámbito de su estudio, la vida de Agatha parecía retomar la normalidad, pero aquellos que la conocían bien percibían un sutil cambio. Una afirmación tranquila y enriquecida a través de un viaje íntimo que redefinió su experiencia en el mundo. Merodeando en los eventos sociales o caminando entre las filas de libros de librerías conocidas, había una chispa inusual en su mirada, como si cada pequeño detalle del entorno se convirtiera en una fuente de inspiración. Con cada palabra escrita, su legado se entretejía más intrínsecamente en el tapiz del misterio literario. Como un reflejo de su propio enigma sin resolver, Agatha dedicó su renovado entusiasmo a escribir historias que invitan a perderse en los laberintos de lo que es posible, alumbrando la sombra con el resplandor ilimitado del misterio humano. Sabía que la vida, igual que sus novelas, estaba llena de giros inesperados, revelaciones oscuras y momentos de claridad fugaz. Y en alguna parte, en esa encrucijada entre lo visto y lo que nunca se dirá, su legado crecía, más allá del misterio de su desaparición, hacia una constelación de historias nuevas por descubrir. Con el transcurso del tiempo, a medida que la algarabía pública en torno a su reaparecimiento comenzaba a calmarse, Agatha Christie se encontró inmersa en un espacio de reflexión más profundo acerca del verdadero significado y las repercusiones de su misteriosa desaparición. Aunque había vuelto a la vida pública y las especulaciones habían dado lugar a otras noticias, el enigma de aquellos días perdidos continuaba ardiendo intensamente en la imaginación colectiva. No se trataba solo de lo que había hecho o dónde había estado, sino de por qué lo había hecho, y esa era una pregunta que solo ella podía responder, aunque eligiera no hacerlo. Para Agatha, el verdadero misterio de su experiencia radicaba no únicamente en la desaparición en sí, sino en lo que había descubierto sobre sí misma en el proceso. Había enfrentado la oscuridad de las emociones humanas, había explorado las profundidades de la soledad y había emergido con una comprensión renovada de su propósito y de su arte. El viaje que había emprendido no fue tanto físico como espiritual y emocional, una travesía hacia el interior que desafió la naturaleza misma de su identidad. Desde el refugio de su estudio, donde el silencio solo estaba interrumpido por el suave rasgueo de su pluma sobre el papel, Agatha repasaba la cadena de eventos que la habían llevado a aquel punto. En los días que siguieron a su regreso, había reflexionado sobre la delicada danza entre la verdad y la ficción. Estaba cada vez más convencida de que la línea que separaba ambos conceptos era tan fina como el filo de una navaja y, en muchas ocasiones, se cruzaba sin intenciones conscientes. Quizás, pensaba, había vivido su propia historia hasta un punto en que se había transformado en un personaje más, protagonista de un relato donde lo inimaginable se volvía parte de su vida cotidiana. Las preguntas que no podía responder para otros eran las mismas que persistían en su mente, alimentando su creatividad. ¿Por qué se había visto impulsada a escapar en primer lugar? ¿Qué había estado buscando? Las respuestas eran evasivas, como sombras moviéndose en el borde de su conciencia. Sabía que el clamor por una explicación clara era el discurso esperanzado de aquellos que amaban clausuras ordenadas, pero la vida, al igual que los mejores misterios, rara vez ofrece tales comodidades.
La decisión de mantener el misterio fue, en su núcleo, un reflejo de su entendimiento de la naturaleza humana. Al igual que cada lector trae su propia interpretación a sus novelas, cada cual podía proyectar sus propias teorizaciones sobre su ausencia. Al dejar el misterio sin resolver, Agatha amplificaba esta interacción dinámica entre escritora y audiencia, desdibujando las fronteras entre realidad y ficción, y permitiendo que el verdadero propósito de su travesía personal floreciera en el ecosistema cultural que veneraba lo inexplicado. Mientras el mundo exterior se ocupaba con otras historias y otros escándalos, Agatha se entregaba nuevamente a su labor creativa con una perspectiva transformada. Lo que alguna vez había sido una línea de tiempo clara entre su vida y su obra ahora era un campo de juego multidimensional donde los ecos de su experimento personal se entrelazaban con cada historia nueva que forjaba. Las experiencias que una vez parecieron aisladas eran ahora ingredientes persistentes en su construcción narrativa. Su taller de escritura, un santuario adornado con memorias y simbolismos, fue testigo de horas en las que Agatha jugó con temas de desapariciones misteriosas, identidades ocultas y propósitos secretos. Las sombras que resguardaban su verdad personal eran las mismas que inspiraban a sus personajes a cavar más profundo, a mirar más allá de lo aparente, tanto en sus mundos ficticios como en las vidas de sus lectores. Mientras el tiempo seguía su curso implacable, comenzó a entender que quizás no era el misterio en sí lo que realmente importaba, sino la manera en que había provocado en ella una inauguración de exploración interior. Worldbuilding era un término que aplicaba tanto al universo literario como al panorama emocional que había reconstruido a lo largo de su viaje. Agatha sabía que manteniendo el enigma, había garantizado que su historia personal alimentara las mentes curiosas, incitando al mundo a mirar más allá del acto inicial de desaparición hacia los lugares profundos que ni siquiera una narradora como ella podía delatar completamente. Crear una versión idealizada o concreta del suceso podría convenientemente empaquetar los eventos en una caja ordenada, pero ¿qué dejaría eso abierto a la interpretación, a la extensión de imaginación compartida? Así, el verdadero misterio permanecía en la especulación. Puede que nunca se conozca la historia completa, esa que solo germinó plenamente en la mente de Agatha Christie. Tuvo una certeza improvisada, sabiendo que su travesía sería comprendida mejor a través de las historias que continuaría escribiendo, convertidas en páginas armoniosas de intriga pura. Estaba decidida a permitir que esas tramas hablaran por ella, no solo de su espíritu creativo, sino del enigma universal de la vida misma. A medida que la vida continuaba desplegando sus matices y coloridos eventos, Agatha abrazaba la ambigüedad con confort. Era no solo su elección, sino su arte, el alcance infinito de un misterio bien contado, que no descansa en la solución inmediata, pero sí en la riqueza del viaje mismo. En sus novelas, siempre sugería que lo oculto puede ser, a menudo, el elemento más revelador de todos, y ella misma se había convertido involuntariamente en un testimonio viviente de esa verdad inexorable. Así, con cada historia que nacía de sus manos, Agatha Christie se reafirmaba como un ícono perdurable, y su desaparición se consolidaba como un capítulo hermético en su rico legado de tejidos literarios, uno que continuaría encendiendo la chispa de la intriga y la devoción lectores venideros en generaciones aún sin nombre. Y así llegamos al final de este relato sobre el misterioso capítulo en la vida de Agatha Christie, una historia tan enigmática y fascinante como sus propias novelas. Espero que hayas disfrutado de este viaje y que te haya dejado con el mismo sentido de intriga que envuelve siempre el legado de Agatha. Antes de despedirnos, quiero agradecerte por acompañarme hasta el final de esta narración. Si alguna vez has leído un libro de Agatha Christie, me encantaría conocer tus impresiones. ¿Cuál fue tu novela favorita? ¿Qué misterio te atrapó más? No dudes en compartir tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas. Si disfrutaste de este relato, te invito a que le dé like al vídeo para mostrar tu apoyo. Asegúrate de suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos llenos de historias fascinantes y enigmas por descubrir. Y, por supuesto, comparte este vídeo con aquellos amigos amantes de los misterios para que ellos también puedan sumergirse en el fascinante mundo de Agatha Christie. Gracias nuevamente por escuchar. Nos vemos en la próxima historia.